Bueno, amigos de Tal Cual, tenemos con nosotros al embajador James Storey. Asumió como el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario para Venezuela a finales del mes de mayo. Es el representante, pues, de los intereses de ese país acá en Venezuela. Bienvenido, embajador. ¿Cómo le va? Gracias, Víctor. 100% es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por recibirnos en esta llamada. La primera pregunta tiene que ver con unas declaraciones que dio el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que exigió ayer la liberación de 6 ejecutivos de Citgo presos en Venezuela. Dijo que el gobierno de Maduro no debe seguir dañando a estadounidenses. Aquí se ha dicho que los presos son usados como fichas de cambio. Entonces, primero, preguntarle si eso es así, si lo consideran que son fichas de cambio, y de ser el caso, si hay canales de comunicación con el gobierno justamente para, bueno, avanzar en una negociación que conduzca a una liberación de estas personas. Mira, Víctor, gracias por la pregunta y debería destacar que son seres humanos. Estamos Correcto. hablando de personas que ya llevan más de 2 años encarcelados, sin juicio, quebrando más una vez la constitución venezolana. Y no solamente son esos 6, tenemos otros norteamericanos que se encuentran en las cárceles en Venezuela. Y también hay más de 500 que han pedido una salida de Venezuela durante la pandemia. Y después de meses tratando de hablar y trabajar con Jorge Ariaza, no hemos podido poner un charter para llevar los norteamericanos para México y luego para los Estados Unidos. También yo ofrecí hacer un vuelo para los venezolanos en los Estados Unidos para Venezuela a través de México, pero no me hicieron caso. Para ellos son, bueno, estamos hablando de norteamericanos, pero también hay miles de personas que no tienen su libertad. Hay millones que no tienen su libertad en Venezuela. Me preocupa también por ellos. ¿Consideran que son fichas de cambio los estadounidenses presos en Venezuela? Yo creo que el régimen piensa de la forma de que piensa ellos. Para nosotros son seres humanos y lo que queremos es que ellos tengan sus oportunidades frente a un juicio o liberación ya. Igual que otros norteamericanos que están allá, me preocupa mucho por todos que se encuentran encarcelados en Venezuela y también para los norteamericanos que no pueden salir del país. La razón para no poder llegar a un acuerdo sobre estos vuelos humanitarios, ¿cuál ha sido? ¿Dónde ha estado la traba? Bueno, pues, debería preguntar directamente a Jorge Arias. No sé si él se presenta mucho en Tal Cual, pero la verdad es que hablé con él durante meses, mostrando que había vuelos comerciales hacia la República Dominicana y no querían hacerlo. Luego para México no querían hacerlo. Ofrecimos pagar los vuelos para los venezolanos para regresar a Venezuela y para los norteamericanos salir de Venezuela y no me hicieron caso. Me dicen que no había llegado un pedido formal, pero sí mandamos un pedido bastante formal para un gobierno que no reconocemos. Hmm. Maduro, el pasado 7 de junio, lo calificó a usted como un farsante. Dijo que con Estados Unidos habían firmado papeles para recibir ayuda por 20 millones de dólares ofrecidos por Estados Unidos para ayudar a Venezuela en tema de pandemia y coronavirus, y que no ha llegado un dólar partido por la mitad. Estados Unidos ofreció 20 millones que iba a ayudar. Firmamos un papel, firmamos otro papel. No ha llegado un dólar partido por la mitad, Jane Story. ¡Un dólar! Eres un farsante, Jane Story. ¿Qué le responde? Bueno, primero, los Estados Unidos de América hemos invertido 856 millones de dólares para los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Solo dentro de Venezuela puedo decir que hay 50 millones de dólares que hemos invertido para la crisis humanitaria. Jamás vamos a decir a un grupo de personas quiénes son, porque ya sabemos que van a hacer lo que siempre hacen, es que van a atacar los grupos de ONGs que están trabajando con el gobierno interino del presidente Juan Guaidó o con nosotros. Entonces tenemos que mantenernos de una forma reservada sobre lo que estamos haciendo dentro de Venezuela. Pero les puedo decir que con Pajo hemos hecho unos trabajos tremendos para vacunas en Venezuela, por ejemplo. La otra, el dinero del gobierno interino, estamos trabajando con ellos, pero hay procesos, siempre hay procesos.
no es un día para otro y jamás vamos a entregar al régimen el dinero en efectivo. Vamos a trabajar con los grupos internacionales y con la ONU. Pero Maduro dijo que habían firmado papeles para recibir esa ayuda. ¿Han firmado papeles con el gobierno de Maduro? Nosotros no. Había un acuerdo técnico entre el gobierno interino del presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional y el Ministerio de Salud. Nosotros estamos apoyando al presidente interino Juan Guaidó en proveer el dinero para OPS, como dicen ustedes, OPS. Nos ha dicho que, nos dijo incluso una cantidad que se ha invertido en Venezuela, tanto fuera como adentro. ¿Esa cantidad pudiera aumentarse ahora que justamente se produce ese acuerdo entre la Asamblea Nacional que encabeza Guaidó y el gobierno del régimen de Maduro a través de la OPS? ¿Pudiera venir una inyección de mayor cantidad de recursos en ese sentido? Bueno, lo que queremos es que el régimen abre espacio para todos los grupos internacionales. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos. Ellos han trabajado dentro de Venezuela, han hecho un trabajo tremendo y los Estados Unidos y otros países queremos apoyarles a ellos en dar a los venezolanos más acceso a comida, por ejemplo. Seguimos nosotros apoyando la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó. Ellos sí están haciendo y apoyando y colocando más dinero dentro del sistema de salud. Por ejemplo, Héroes de la Salud es un proyecto muy digno que estamos trabajando para apoyarles a ellos en ese sentido. Y nosotros también vamos a seguir con los trabajos que hemos hecho dentro y fuera de Venezuela. El régimen tiene que abrir espacio. Y recuerda bien, el año pasado, el régimen dijo en febrero de 2019 que no había una crisis humanitaria en el país. Ahora sí hay una crisis humanitaria. Siempre sabíamos que había una crisis humanitaria. Son ellos que tienen que abrir espacio para que puedan trabajar los ONGs y no atacarlos, y las organizaciones internacionales, sobre todo de la ONU. Me quedan dos preguntas. ¿Qué pasó con el marco para la transición democrática? En ese sentido, ¿han tenido acercamientos, conversaciones con personas del entorno de Nicolás Maduro para ver si esa propuesta no solamente sigue en pie, sino si se está teniendo eco dentro del sector del chavismo gobernante? Bueno, todas las semanas hablamos con personas dentro y fuera del régimen sobre el marco para la transición democrática. Y insisto, que ellos deberían prestar atención a la oferta. Maduro dice que es hombre de diálogo. Hemos mostrado una voluntad política que tenemos nosotros en levantar las sanciones siempre cuando haya conversaciones dentro de los venezolanos. Lo que está saliendo de la TSJ en este momento sobre el nuevo CNE y el cerco de Luis Parra y lo que sea, mira, para nosotros se muestra cada vez más que lo que quieren es una democratura, algo que parece democracia, pero no es una dictadura. Utilizan los títeres en la TSJ para hacer lo que ellos quieren hacer y para escoger la oposición que quieren ellos. Mi sugerencia para todos es que tomen en serio la oferta que hicimos nosotros, que está baseado en lo que había hecho también los dos partes en las conversaciones en Barbados, y también directamente de lo que había llamado el presidente Guaidó sobre un gobierno de emergencia nacional. Debería comenzar un proceso de diálogo. Ellos no quieren. Ellos quieren escoger la oposición y hacer más una farsa de elecciones y tratar de alquilar todo a la democracia en Venezuela para ponerlo en una democratura, como dije yo. Me quedaba una pregunta, pero le voy a colar otra antes de esa. En ese sentido, si se convocan unas elecciones con un CNE nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, Estados Unidos no reconocería esas elecciones y, por tanto, seguiría reconociendo una extendida Asamblea Nacional que no termine sus funciones en enero de 2021, sino que continúe con Juan Guaidó al frente. No deberíamos especular tanto. Yo creo que la Asamblea Nacional y la Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional está haciendo su trabajo para nombrar una CNE equilibrada. 2-2-1 es lo que todos dicen. Pero hay muchas condiciones que deberían existir para tener elecciones libres.
fíjese, Enrique Capriles, Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, hasta la mayoría de los partidos políticos, los ADECOS, UNT, BP, PJ, no pueden concurrir porque son inhabilitados. Luego, hay censura completa. El acto de tirar DirecTV como medio de comunicación y solo utilizar cadenas 24/7 implica que no hay acceso a información para la mayoría de los venezolanos. Hay 35 diputados que están en exilio, algunos que están en la cárcel y muchos que han tenido sus inmunidades añadidos, así que están atacando las casas de los padres de personas que están trabajando con la Asamblea Nacional. Bueno, hay una serie de cosas que está pasando para que implique que no puede tener o no puede haber, elecciones libres. Nosotros deberíamos todos apoyar un proceso venezolano de ustedes para obtener lo mínimo en el país. Pero fíjense, el problema no es la Asamblea Nacional, el problema es la presidencia y las elecciones fraudulentas de mayo de 2018. Por último, ¿conoce cómo va la investigación de la Operación Gedeón en Estados Unidos? Si nos puede comentar qué ha avanzado con respecto a eso. Me refiero también a las solicitudes que ha hecho el Congreso de Estados Unidos o algunos congresistas en Estados Unidos para conocer qué tanto sabía el gobierno de Donald Trump de lo que estaba planeándose, que finalmente se ejecutó. Mira, la Bahía de Paja, como lo había nombrado yo, lo que pasó es esa Operación Gedeón, Bahía de Paja. Para mí es bastante obvio que también el régimen estaba de alguna forma involucrado, porque no hacía no tenía sentido, no hacía sentido de que ellos siguieron con el trabajo de hacer lo que hicieron después de todo estaba en la prensa. Eso para mí no hace sentido. Nosotros no estuvimos involucrados, no sabíamos nada y ojo, somos el país de Osama Bin Laden, somos el país de operaciones famosas, no somos un país que apoyaría una cosa con dos pangas y algunas personas. Lo más importante es que había muchas personas venezolanas que querían su libertad. Hay que fijar en la proclamación del joven sargento que dijo que nadie me pagó, yo estoy haciendo para la libertad de Venezuela. Yo creo que debería haber un proceso político, democrático, constitucional, ¿sí? Y pacífico. Por esa razón, siempre decimos que deberíamos hablar sobre el marco para la transición democrática. Hay que tener conversaciones. Nosotros no apoyamos ese tipo de aventuras de barcos y no estuvimos involucrados. ¿Esa información ha sido respondida al Congreso ya formalmente? Es decir, ¿en qué estatus está esa petición? Está en Washington, en el Departamento de Estado, para responder. Vale. Muchísimas gracias, embajador James Story, por habernos atendido la mañana de hoy. Gracias, un placer. Que esté muy bien. Que tenga buen día. Muchas gracias.